si se fijan, es un conjunto de órganos, este sistema que se encarga de esa regulación del organismo en general. ¿Con qué otro sistema trabajaría en conjunto para mantener el control total y absoluto del organismo? Músculo. Digestivo también, ¿no? ¿Otro? Con el endocrino. Perfecto. Entonces, sí, aunque el digestivo y todo se relacionan, si se fijan, el sistema nervioso junto con el endocrino, entre los dos, son los sistemas que mantienen el control absoluto del cuerpo humano. Los otros son sistemas que están funcionando y que mantienen la vida, corazón, pulmones, riñones. Pero el neuro y el endocrino son el control maestro de todas las funciones. Dígame una función que se escape al ámbito del sistema nervioso y el endocrino. Uno, y van a ver que no van a poder encontrar ninguna función mínima que sea que no dependa del sistema nervioso y que no dependa del sistema endocrino. Por eso son los dos grandes reguladores del cuerpo humano. Sí, se llaman sistemas biocontroladores, es decir, los controladores de la vida. Los otros son sostenedores de la vida, cardíaco, renal, respiratorio, y estos son los reguladores, los controladores. Muy bien, entonces en términos generales es el sistema, o sea, todos estos órganos, estas estructuras trabajan en conjunto para permitirnos relacionarnos con nuestro ya la había dejado empezar, que nos permite relacionarnos con nuestro entorno. Tal vez a nosotros la relación con nuestro entorno nos parece algo superficial, pero es básico cuando vemos la vida silvestre, ¿no? ¿De qué depende de que una especie sobreviva? Pues de que tan capaz es de relacionarse con el medio ambiente que lo rodea. O sea, de eso depende. Entonces, el sistema nervioso es el que nos mantiene en contacto con el medio ambiente, lo interpreta y realiza las actividades, organiza las actividades adecuadas del organismo para poder relacionarse adecuadamente con el ambiente. Por ejemplo, si la vida depende de lo que comemos, es decir, para vivir tenemos que comer, entonces el sistema nervioso tiene que organizar todas las estrategias para que esta actividad se lleve a cabo. Primero, dan una señalización para que te dé hambre. Entonces el hipotálamo regula, tiene un control maestro, se llama centro del hambre o del apetito, que está en el hipotálamo. Núcleo arcuato, por ejemplo. Y si tienes hambre, ¿qué requieres para satisfacer esta necesidad primordial? Pues comida. Comida. Y esa va a llegar haciendo una llamada telefónica. Recuerden que estamos en la naturaleza, olvídense que estamos en casita. Estamos en la naturaleza. Va a llegar a un lado y se les va a poner ahí la comida. Pues no, hay que ir a buscarla. Entonces se activa un centro de la ira que está a un lado. Entonces el centro del apetito tiene un núcleo que está a un lado en el hipotálamo que se llama centro de la ira. Si yo quiero conseguir comida, tengo que enojarme y tengo que ir a buscarla. Si estoy pasivo, no voy a poder cazar, no voy a poder comer, no voy a poder satisfacer. Entonces me tengo que enojar para hacerlo. Si se fijan, es muy coloquial, ¿no? Pero se necesitan enojar, tiene que ir a cazar, necesita ir fúrico. Ok, va, caza, come, satisface, y a un lado está el centro de la saciedad. Y el animal entra en pasividad y se queda dormido después de comer. ¿Para qué? Pues para que se lleven a cabo las funciones metabólicas adecuadas de absorción de nutrientes, y todo eso está regulado por el sistema nervioso. Ustedes no lo regulan, ¿o sí? Dicen, voy a comer y me voy a dormir. No. El mismo cuerpo pide
manda toda la circulación al explácnico, es decir, al intestino, para que absorba, y le quita circulación al cerebro, entonces tienes somnolencia y te vas a dormir para que se lleven a cabo procesos metabólicos básicos de absorción, digestión y absorción. Todo eso no lo regulamos, lo regula y lo controla el sistema nervioso. Entonces nos da la capacidad de relacionarnos con el ambiente, percibir las sensaciones externas a través de qué órganos, Fernanda. Nos decía oler, la visión, entonces sensaciones visuales, olfativas, gustativas, auditivas y táctiles, todas las percibimos del exterior, entran al organismo, entran a zonas de integración, que puede ser la médula o la corteza, se interpretan esas sensaciones y se emite una respuesta. Esta respuesta, si es voluntaria, es a través de una contracción de un músculo, mover el dedo gordo, o caminar o levantarme de la cama. Y si es una respuesta visceral, es a través de la producción, contracción muscular, se contrae la musculatura, se cierra un vaso sanguíneo, o se distiende el estómago, o se activa una glándula y se produce jugo gástrico, o se secreta una enzima. Estas funciones, así de sencillo, una parte receptora, aferente, integradora y una parte efectora. ¿De acuerdo? Así funciona sencillamente el sistema nervioso. Nada más que la primera parte, la de los órganos de los sentidos, táctiles, olfativos, auditivos, gustativos, son conscientes, es decir, lo percibimos, se integra en el sistema nervioso y emitimos una respuesta, y la respuesta es a través de la activación de un músculo estriado, voluntario. Pero ¿qué pasa cuando las sensaciones son internas? ¿Hay sensaciones internas? ¿Como el dolor o eso no? Ese es el dolor, puede ser una sensación interna, pero puede ser de un estímulo externo. O sea, si yo voy y pongo la mano en la estufa, es una sensación, estimulación de una terminación desnuda, está en mi piel, y voy a transmitir una sensación dolorosa. El estímulo viene de fuera, pero yo hablo de estímulos que se generen dentro del cuerpo. ¿Puede ser cuando tienes hambre y te ruge el estómago? Pudiera ser, pero algo, vamos a poner el ejemplo de que tienes hambre, y si tú comes, el alimento cae al estómago, ¿verdad? Que es una víscera hueca. ¿Y qué requieres en ese momento? Pues, sí, ahorita te atiendo, Jimena. Nada más para terminar la idea. Una vez que cae el alimento al estómago, ese alimento requiere ser procesado desde ahí, desde el estómago. Entonces requiere que se empiece a digerir. Y el proceso inicia con una fase ácida, ¿no? Debe entrar el ácido clorhídrico ahí. ¿Eso se da simplemente por cuestiones del azar? Pues no es al azar. No, simplemente cae el alimento y el alimento distiende el estómago. El estómago tiene receptores, mecanorreceptores. Se estimulan y por reflejos vagales, es decir, la transmisión aferente va al sistema nervioso central y hay una respuesta también vagal, vago-vagal, pues es vago y vagal de regreso, y estimula una célula en particular en el estómago para que produzca ácido clorhídrico. No tan sencillo, esto ya saben ustedes que es más complejo, pero nada más para que vean las tres vías. Cayó al estómago, se estimuló un mecanorreceptor, un reflejo vagal, y regresó a través del vago y estimuló una célula del estómago para la producción de una enzima o del ácido clorhídrico. Eso ustedes no lo gobiernan, es un reflejo que se dio, un estímulo que se dio de manera interna y que tuvo una vía aferente involuntaria y tuvo una vía eferente o efectora que volvió a una glándula
para la producción de una enzima o de ácido, lo que ustedes quieran, y ese efecto no fue voluntario. Entonces, el sistema nervioso, aparte de controlar nuestra vida de relación con el ambiente, percibir todas esas sensaciones externas, también percibe las sensaciones internas. No nos damos cuenta, pero hay vías aferentes internas no conscientes que también tienen una respuesta efectora no consciente o no voluntaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Ahora sí, dígame, Jimena, disculpe. Dígame, ahora sí me dice. Dígame. No, iba a decir eso, o sea, de que algo interno, bueno, obviamente no tan explicado, pues, pero que algo interno podría ser cuando, o sea, todo lo que va del sistema nervioso central, o sea, que, pues sí, que estimulaba alguna glándula o alguna célula que produjera algo en específico. Perfecto. ¿Parpadear puede entrar como algo interno? Puede ser, o sea, habrá sensaciones que pueden ser mixtas. El que tú parpadees es voluntario. Pues sí, yo contraigo los músculos de la cara, que se llama orbicular, del párpado, y es voluntario, porque ese músculo es estriado. Pero ¿qué pasa? Se transforma en reflejo cuando yo toco la córnea. Si yo toco la córnea con un hisopo, por ejemplo, con el dedo toco mi córnea, en automático hay un parpadeo y eso es reflejo y no pareciera que no es voluntario, aunque ahí intervienen dos pares craneales. Fíjate, yo toco la córnea y estoy estimulando un par craneal sensitivo. ¿Cuál es? Opción A, trigémino. Opción B, músculo ocular común, o inciso C, ocular. ¿Cuál es el que estoy tocando? Estimulando si toco la córnea. Los 3. Sensitivo, no. Debe ser un sensitivo, el que perciba la sensación. No. Perfecto. Entonces, estimulo par craneal sensitivo trigémino. Par craneal número 5. Capta la sensación en la córnea y ni siquiera tiene que ir a la corteza cerebral para que diga, me están tocando la córnea y tengo que parpadear, sino que hace una conexión en el tallo cerebral, toca la córnea, transmite par craneal número 5 trigémino, en el tallo cerebral se integra la información y viene una respuesta por otro par craneal número 7, que es motor, y que es el que va a dar respuesta de parpadear. ¿Cuál es? El número 7 y es motor y facial. Bueno, es mixto, pero en esa función motora parpadeamos por el facial, pero no fue porque yo quiera parpadear. Es decir, ese músculo estriado que es voluntario, de repente recibió un estímulo reflejo, ni siquiera se integró a esta corteza. Entonces, la sensación llegó al bulbo, se comunicó con el par craneal número 7 y pum, vino una respuesta de parpadeo automático. Entonces, el reflejo es un ejemplo de un reflejo que no necesariamente entraría hasta sistema nervioso. Entró al sistema nervioso central, pero no llegó hasta la corteza. ¿De acuerdo? Muy bien, Jimena. Gracias. Algo más. Por ejemplo, si yo tengo hipertensión arterial, de repente sube la presión en mi arteria aorta. Eso yo no lo puedo sentir, ni lo puedo interpretar conscientemente, pero sí hay receptores que lo captan. ¿Dónde están esos receptores que captan el aumento en la presión, que captarían el aumento en la presión? O más bien les voy a poner el caso, baja la presión. Aumenta la presión. Entonces, ¿dónde estarían esos receptores? Yo les digo, no son conscientes. Entonces, yo no sé que tengo la presión alta, pero sí mis receptores que están en un vaso sanguíneo que se llama aorta, ¿no? Ahí en la aorta o en la bifurcación de las carótidas hay receptores que captan
que la presión está alta. Y son mecanorreceptores y se distienden. Esas sensaciones son internas, no son conscientes, y van y se integran al sistema nervioso. Y provocan una respuesta. ¿Qué respuesta sería la esperada? Si tienen presión alta y lo captó un receptor de presión, que sería un vasoreceptor, lo integró al sistema nervioso central, no a la corteza, no llegó hasta la corteza, y provoca una respuesta. ¿Qué respuesta? ¿Dónde se efectuaría la respuesta? Pues en el músculo liso de los vasos sanguíneos, provocando relajación y vasodilatación. Y eso es a través del vago. Eso, si se fijaron, no es consciente. Fue captado de manera interna por receptores que están ahí. No fue algo que se captó del medio externo, sino del medio interno. Y lo mismo, se integró la información en el tallo y dio una respuesta a través del sistema nervioso parasimpático, provocando relajación de la musculatura lisa del vaso y para que la presión baje. Eso es una función regulatoria del sistema nervioso. Entonces controla nuestra vida de relación con el exterior y controla nuestra vida interna, todas las funciones internas con el endocrino. ¿Están de acuerdo? Entonces eso se los tengo aquí en la presentación. Bueno, ya nos conocemos. Ya tenemos los objetivos para hoy y lo que les comentaba. Todas las funciones, esas funciones que parecieran tan complejas, fíjense en la parte de abajo, se da a través de 3 funciones básicas. Es decir, un mecanismo que perciba las sensaciones, que pueden ser externas o internas, que la lleve hacia una zona integradora en el sistema nervioso central y una parte efectora o motora que lleve a cabo la respuesta. Si es del mundo externo y estimula receptores externos somáticos, la respuesta siempre va a culminar con la contracción de un músculo estriado, moviendo el dedo, o moviendo mis piernas, etc. Pero si el estímulo es interno, la vía aferente es interna, no consciente, se integra en el sistema nervioso central y luego viene la parte efectora, que va a ser activar un músculo liso que va a provocar o contracción o relajación de un vaso sanguíneo o estimulando la motilidad del intestino, etc. O la actividad de una glándula. Entonces la parte autónoma siempre termina en una glándula o en un músculo liso, ¿de acuerdo? La musculatura lisa. Entonces, si se fijan la actividad, más bien las funciones básicas que necesita el sistema nervioso para funcionar, es muy sencillo, son estas 3. Ya sabemos que nos da la vida de relación y el control de la vida interna, y es a través del funcionamiento de estos 3 elementos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo está organizado? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso? Entonces hay una organización que es anatómica funcional, nos comentaba Fernanda, que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué central? Pues porque está al centro del sistema. O sea, son órganos que tienen un acomodo, una organización central dentro del sistema nervioso. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Entonces, va a funcionar como los centros, ahí sí vamos a encontrar la mayoría de los centros de integración o integración de la información que llegue. Les va a llegar la información,
y van a entrar al sistema nervioso central, en donde pueden ser integrados, interpretados, y va a ser el responsable de emitir la respuesta. Entonces, por eso se le llama sistema nervioso central. ¿Cuáles son los elementos que lo constituyen? El encéfalo y la médula espinal. Conforme avancemos, en la siguiente semana vamos a hacer una descripción topográfica de cada uno de estos órganos. Este encéfalo, qué es, cómo es, qué estructuras tiene, todo muy minucioso. Y también vamos a ver la médula espinal en particular. Ahorita simplemente es para que vean qué son los órganos o las estructuras que conforman ese sistema central del nervioso. ¿Está bien? Y el sistema nervioso periférico, que es todo lo que está fuera de este eje central. Pues son todos estos nervios, estas estructuras amarillas que ven aquí, todos estos nervios que traen la información hacia el sistema nervioso central, o que llevan la información del sistema nervioso central hacia el órgano efector o el órgano que va a responder, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso periférico, ¿quién lo compone? Pues los nervios periféricos, serían los nervios espinales. Pero los nervios espinales solamente son de la columna, de la columna vertebral, ¿verdad? Porque son espinales. Pues ¿de dónde van? Pues del cuello a la región sacrocoxígea. Entonces recibe la sensibilidad y proporciona la motricidad del cuello hacia abajo. ¿Y quién es el responsable del cuello hacia arriba? ¿Qué nervios? Entonces nos vamos a encontrar que ahí esa parte del cráneo y cara, pues son los pares craneales, ¿verdad? Entonces el sistema nervioso periférico son los nervios espinales. ¿Cuántos pares espinales hay? 31. Perfecto. ¿Y cuántos nervios craneales o pares craneales? 12. 12. Muy bien. Entonces ya tenemos sistema nervioso central, el eje, encéfalo y médula, y lo periférico es lo que esté fuera, que son pares craneales y nervios espinales, ¿verdad? 31, 12 y 31 respectivamente. Entonces, el periférico se va a encargar de percibir y de llevar la información al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se va a encargar de integrarlo, interpretarlo. Y la respuesta que emita, el periférico se va a encargar de llevarlo, ¿sí? Ese nervio motor lo va a llevar al músculo del dedo gordo para moverlo. Entonces, así de sencillo funciona. Y ya sabemos cómo está organizado un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Aquí están las dos estructuras, muy particular el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? ¿Cómo lo pueden definir? ¿A quién le llama? Pues es el cerebro, ¿no? Encéfalo, pues que está metido ahí en la cavidad craneana. Entonces, sí, pues es la parte del tejido nervioso que está metido en la cavidad craneana. Y se fijan, todas las estructuras vitales están protegidas por estructuras rígidas. Si es el corazón, ¿quién lo protege? El tórax, ¿verdad? Una estructura semirrígida que le da protección. Si es el cerebro, pues es el cráneo, el rígido. No en todas las etapas de la vida, ¿verdad? En la etapa del neonato, pues sabemos que ese tejido es un poquito más blando y no es rígido, tan rígido como en el adulto, pero sirve de protección. Y si es la médula, como órgano fundamental, vean quién lo protege. En la parte de abajo de la diapositiva, la médula la protege la columna vertebral. La médula va dentro de la columna, de una estructura ósea que son las vértebras, en un canal, y le brinda protección, le da estabilidad y le brinda protección. Entonces, pequeñas situaciones particulares, pues el encéfalo, ¿cuántas
cuántas neuronas tiene. Ya vieron 100,000 millones, mientras que la médula espinal tiene 100 millones. Entre las dos, pues constituyen el sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones? Ya habíamos comentado, principalmente es el centro que recibe la información, la integra y tal vez en algunos núcleos es interpretada. Y es la encargada de generar una respuesta que con la ayuda del sistema nervioso periférico la va a llevar a cabo. También es responsable de pensamientos, emociones y recuerdos, porque ahí vamos a encontrar estructuras ya más, pues ni siquiera no son más novedosas porque son antiguas, ¿no? El sistema límbico, cuando nos emocionamos, pues el que está activado es el sistema límbico, es parte del sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No. Y vamos a ver, si ya vimos los componentes del sistema nervioso central, particularmente, pues estos son los componentes del periférico. Habíamos visto que era todo lo que estuviera por fuera del que salga o que llegue al sistema nervioso central. Todo lo que salga o lo que llegue, pues que llegan, pues los nervios. Y los nervios pueden ser los espinales o los pares craneales. Los nervios, ¿qué se imaginan cuando les digo qué es un nervio? ¿Qué se imaginan ustedes que es un nervio? Como estructura anatómica. Como una rama. Esta estructura amarilla que ven ustedes aquí, ¿qué creen que sea? Un nervio. Pues es un nervio. ¿Y qué es un nervio? Es como una rama, ¿no? Ajá. ¿Y qué está? ¿Por qué está compuesta? A ver, Andrea. ¿No? ¿De Miles de tones. Sí, pues ahí, claro. Entonces, exactamente lo que pasa que ya cuando lo ven así muy fino, pues los nervios no es otra cosa más que el conjunto de axones, es decir, todas esas neuronas están acomodadas de manera paralela, de manera conjunta ahí, y todos los axones forman estas estructuras amarillas que se ven en su imagen, que los conocemos que son nervios, pero en realidad ¿qué son? Son neuronas. Pero qué parte de la neurona es lo que le da esa configuración como una rama, esa estructura amarilla que vemos en la imagen, pues es la conjunción de los axones, es decir, son las neuronas tan organizadas, pero lo que estamos viendo en el nervio son... ¿Qué son los ganglios? No hablamos de linfáticos, estamos hablando de ganglios en terminología neurológica. Pues son como un conjunto de neuronas, ¿no? Y que están fuera del sistema nervioso central. Ok, entonces, si las neuronas están agrupadas y cuando todos los axones se juntan y van en un mismo trayecto, decimos, ese es un nervio, son los axones de las neuronas, ¿verdad? Y los ganglios es donde están los somas, es decir, donde está la estructura de la neurona, que es el soma. Todos los somas agrupados son los ganglios. Y los cordones de los axones agrupados se llaman nervios. Entonces, fuera del sistema nervioso central, es decir, en el periférico, los nervios son el conjunto de axones de las neuronas que están agrupados, y los ganglios son el conjunto de somas o cuerpos celulares. Ahorita vemos la estructura de la neurona para que lo entiendan. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque en el sistema nervioso central las neuronas se organizan igualito que en el periférico. O sea, hay conjuntos de axones, pero en lugar de llamarse nervios, en el sistema nervioso central se llaman haces o cordones. ¿Sí? Lo van a ver. Haz espinotalámico. Ya saben qué es el conjunto de axones que van de la espina al tálamo, o más bien viene de la espina al tálamo. Más bien, de la espina hacia el tálamo, espinotalámico.
Y en lugar de llamarse ganglios en el sistema nervioso central, lo vamos a llamar como núcleos, los donde vean. El núcleo del trigémino. ¿Qué se imagina que es el núcleo del trigémino? Pues es donde están los somas de las neuronas que dan origen al nervio trigémino, ¿de acuerdo? Si le llamamos núcleo, está dentro del sistema nervioso central. Si está fuera, le vamos a llamar ganglio. Los ganglios son los somas y los nervios son los axones, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Okay. Ahorita es muy general la información porque estas solamente son los elementos que componen el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Funcionalmente, este sistema nervioso periférico puede traer sensaciones, habíamos visto, si es lo que está fuera del central y es el que trae las sensaciones, pues las puede traer de la piel, puede llevar sensaciones de la piel, del cuerpo en general. Esa transmisión, la percepción de estas sensaciones, la transmisión, su integración y la respuesta se llama sistema nervioso somático. Es decir, yo veo, escucho, huelo o gusto y esa sensación la percibo y se lleva al sistema nervioso central en donde se interpreta. Y la respuesta va a ser a través de una respuesta voluntaria. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a culminar con la activación de un músculo estriado, que les he comentado, ¿verdad? Ese es el sistema nervioso somático. Pero si vemos el sistema nervioso autónomo, las sensaciones son internas. La distensión de una víscera, por ejemplo, el ejemplo que poníamos, ¿sí? Ahí se genera la sensación, sube al sistema nervioso central, no es consciente y da una respuesta que va a culminar en la activación del músculo liso o de una glándula. Entonces, la respuesta que dé el sistema nervioso autónomo, pues su percepción y la respuesta que dé siempre va a ser no consciente y no voluntaria. Ahorita les pongo la diapositiva para que vean. ¿Sí se entiende? Entonces, la subdivisión del sistema nervioso periférico puede ser sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. El entérico puede ser parte del autónomo. Si se fijan, son las sensaciones que se generan en el tubo digestivo. Se integran al sistema nervioso central y la respuesta que va a ser, pues una respuesta intestinal. Aumentar la motilidad del intestino o la secreción de una glándula en el intestino. Hay quien lo considera solo, porque puede trabajar de manera independiente, o hay quien lo considera que forma parte del sistema nervioso autónomo o no voluntario. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿No se confunden? Vean, vamos a ver de manera más específica el sistema nervioso somático, que es una subdivisión del sistema nervioso periférico. ¿Qué tipo de sensaciones, siguiendo los elementos que vimos, qué sensaciones captaría el sistema nervioso somático? Nos decía Fernanda, el gusto, el olfato, la visión, la audición y las sensaciones táctiles cutáneas las percibe a través de receptores particulares que son del medio externo, que las percibimos y que las integramos al sistema nervioso central en donde son interpretadas. Toqué algo caliente, toqué algo frío, o estoy oliendo tal sustancia, o estoy degustando alguna químico en particular, o estoy escuchando algo en particular, o estoy viendo algo en particular. Tengo la capacidad de interpretarlo y la respuesta que va a dar el sistema nervioso somático es esta parte de aquí abajo,
la parte motora, siempre la va a realizar el músculo esquelético. Por lo tanto, es consciente y por lo tanto es voluntario. ¿Sí? Si yo quiero, toco algo y al tocarlo lo integro al sistema nervioso central, interpreto y mi respuesta es mover un músculo. Este músculo que se mueve es un músculo esquelético y mi respuesta es voluntaria. Porque si vemos el siguiente, es el sistema nervioso autónomo. La parte sensitiva, sus receptores, nosotros no los gobernamos, son receptores que están en vísceras. Captan las sensaciones de distensión, por ejemplo, o estímulos químicos, como las concentraciones de oxígeno o CO2. Entran al sistema nervioso central y la respuesta, esta parte de aquí abajo, la respuesta motora del sistema nervioso autónomo siempre va a culminar con la activación de músculo liso, con la vasoconstricción o vasorelajación o movimiento intestinal, aumento del peristaltismo, etc. O en el músculo cardíaco o en una glándula. Si es en el músculo cardíaco, pues puede provocar taquicardia o bradicardia, sería el efecto. ¿Sí se entiende? Y esto, por lo tanto, no está bajo control consciente, no lo hacemos conscientemente, lo organiza el sistema nervioso sin que nos demos cuenta, por lo tanto, es involuntario. ¿Sí? ¿Queda más claro? Ojo, hemos escuchado lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿verdad? Y lo relacionamos con el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, la manera como responde ante cualquier estímulo, que habíamos dicho que es de manera involuntaria y de manera inconsciente, lo va a hacer de dos formas: a través de la división simpática y a través de la división parasimpática. Entonces, cuando hablemos de sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, estamos haciendo referencia solamente a la respuesta motora del sistema nervioso autónomo. No hay aferencias simpáticas o parasimpáticas. Solamente hay respuestas simpáticas o parasimpáticas. ¿Sí me voy a entender? Ejemplo, mismo ejemplo, si tenemos hipertensión, receptor que está en la aorta, eso no es voluntario, no nos damos cuenta, pero ese receptor se estimuló y la información la lleva al bulbo raquídeo, ahí se integra y sin ser consciente da una respuesta a través del vago, llega al solitario, al núcleo solitario, y de ahí se comunica con el núcleo efector del vago y el vago emite una respuesta que va al corazón, al músculo cardíaco y modifica su función provocando bradicardia. Entonces el corazón dejó de latir, bajó la frecuencia para tratar de corregir un estado de hipertensión. ¿Todo eso fue consciente? No, no fue consciente, sino que fue un reflejo interno en un vaso sanguíneo captado por un receptor y la respuesta motora la dio un sistema, en este caso el vago. ¿Qué parte de qué sistema es? ¿De la división simpática o la división parasimpática? Parasimpática. Entonces, ojo, que quede muy claro, la división simpática y la parasimpática es la manera como responde el autónomo. Entonces,
La parte efectora del sistema nervioso autónomo puede ser a través de estas dos modalidades, a través de la división simpática o de la división parasimpática. ¿Está de acuerdo? ¿Están claros? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, Fernando. Bueno, es que en el Tórtora dice que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático, pero también incluye al entérico, al del tubo digestivo. ¿Está bien así o mejor lo pongo nomás como división del sistema nervioso periférico? En este caso, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, perdón, es una parte del sistema nervioso periférico. Uh-huh. Pero lo que debe quedar muy claro es que la división, la manera de responder del sistema nervioso autónomo puede ser a través de la simpático parasimpática, pero solamente la parte efectora. Eso queda claro. Y con relación al entérico, puede ser integrado como parte del sistema nervioso autónomo o puede ser estudiado individualmente. Los fisiólogos, los neurofisiólogos, actualmente lo toman como un sistema independiente porque hay muchas funciones que son meramente enterales que no gobierna el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso lo consideraron como un apartado especial. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso periférico puede ser somático, puede ser autónomo o puede ser entérico. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Sí quedó más claro, Fernanda? Ok. Bueno, entonces cuando hablemos de función simpática y parasimpática, siempre vamos a, o sabemos que esa función corresponde a función efectora del autónomo. No hay sensaciones simpáticas ni sensaciones parasimpáticas. Eso no existe. Les digo porque en el SNEL dice ahí, ¿no? Hay aferencias simpáticas y parasimpáticas. Eso no es posible. Lo que sí hay una respuesta autónoma a través del sistema nervioso simpático o parasimpático. ¿Sí está entendible? ¿Vamos bien? Almudena tiene cara como de dudas. A ver, ahorita es tiempo, nos detenemos. O sea, es que yo tengo una pregunta. O sea, el somático es como aparte, ¿no? Ese nada más, o sea, es el del músculo esquelético. Ajá. ¿Y ya? Pero es del, sí, es parte del sistema nervioso periférico. Lo que tú puedes como que controlar, ¿no? O sea, son los movimientos voluntarios. Y el otro voluntario. Es tipo que tú no puedes controlar. Digamos que estas son todas las sensaciones y la respuesta voluntaria que daríamos al medio externo, a lo que percibimos de manera consciente y voluntariamente tenemos una respuesta. Y el siguiente sistema, que sería el autónomo, serían las sensaciones internas del organismo, por lo tanto no son conscientes, no son interpretadas conscientemente, y la respuesta pues no es voluntaria, esa la gobierna el sistema nervioso de manera interna, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿Mejor? el periférico se divide en somático, que es lo que controlas, y en autónomo, que es lo que no controlas. Y el autónomo, que es lo que no controlas, se divide en simpático y parasimpático. Sí, pero el simpático y parasimpático solamente es su respuesta motora. La parte efectora es la que se divide en simpática y parasimpática, correcto. No la aferente. No, no hay aferencias simpáticas ni parasimpáticas. ¿Sí? Quedó ahora sí más claro, ¿verdad? Sí. Ok. Y hago yo mucho hincapié en esto porque vamos a ver más adelante sistema nervioso autónomo y vamos a ver esta división muy particular, vamos a ver las funciones simpáticas y parasimpáticas, pero tenemos que entender que ahí solamente estamos, con esta división, solamente estamos estudiando la parte efectora. Las aferencias pues, son generadas en cualquier víscera, independientemente, no hay simpático ni parasimpático en la parte sensitiva del autónomo, ¿verdad? Queda más claro, ¿sí? Okay. Doctor, Dígame, Cintia. también en el SNEL dice que
el sistema nervioso autónomo es parte del central. ¿Eso también está mal? ¿O es parte de los dos? No, el sistema nervioso autónomo, ¿me dices? Ajá. No, pues si estamos viendo aquí mismo, miren, esta misma diapositiva, el sistema nervioso periférico se divide en somático, autónomo y entérico. Entonces, El central es como la parte media, que si, de ahí voy a recibir todo lo que venga de dentro del cuerpo y todo lo que venga de fuera del cuerpo. Y del central va a salir todo a producir efectos del somático y efectos autónomos. Pero hay que entender que el central es el que recibe o el que emite. Y el que le ayuda a recibir, o sea, el que trae la información es el periférico, que serían es que ¿sí? no decía que era... Lo voy a revisar, pero sí es un error el que consideremos al autónomo como una parte del central. Más bien es una parte del sistema nervioso periférico. No. ¿Que va a llegar a las aferencias? ¿Van a llegar al central? Sí, sí van a llegar. A lo mejor es por eso que lo consideran, pero todas esas sensaciones que vengan de fuera o que vengan de dentro del cuerpo tienen que llegar al sistema nervioso central y ahí es donde van a ser integradas. ¿De acuerdo? Okay. ¿Sí? Gracias. Ok. Y de nada. Bueno. Este es del Tórtora y es más o menos el resumen de lo que les comento. Vean, en la primera parte, este es el sistema nervioso somático. Y aquí es donde ve, Cintia, la relación que guarda con el central. Si es del somático, es todas las sensaciones que percibimos porque olemos, probamos, vemos y escuchamos o tocamos, llegan al sistema nervioso central, se integran, se interpretan y la respuesta motora, vean, es a través del músculo esquelético. No hay duda en eso, ¿verdad? Está más fácil. Pero vean cuando es el sistema autónomo, es decir, las sensaciones nacen en una víscera, en el intestino, en un vaso sanguíneo, etc. Se integran al sistema nervioso. Es interpretado y la respuesta es involuntaria a través del simpático o parasimpático y va a un músculo liso, al músculo cardíaco o a una glándula. Está más claro, ¿no? ¿Sí? Y el entérico pues, es muy parecido al autónomo. Nada más que estas son sensaciones intestinales o viscerales intestinales y la respuesta motora sería al intestino exactamente. Entonces yo creo que esta imagen es muy clara de lo que hemos platicado. Se ve muy bien la dinámica de cada uno. ¿Sí? ¿Les sirvió esta mejor? ¿Les queda más claro? ¿No hay dudas? Bueno, lo podemos reafirmar o confirmar conforme avancemos. Samuel, ¿todo bien? ¿Sí? Okay. Todo bien, doctor. Bueno, los quiero escuchar para ver que están bien y que no están aburridos. Pregunten o aporten lo que crean conveniente o consideren pertinente. ¿De acuerdo? Doctor, Dígame. yo tengo una duda. A veces me confundo mucho con el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El parasimpático siempre es como el de reposo, sí, y el de procesos como más complejos, y el parasimpático solo es de huida. Es muy, en términos muy generales, sí. O sea, el sistema nervioso simpático se relaciona con situaciones de emergencia. Por eso son mecanismos muy particulares de lucha o huida. Es algo inmediato y es consumidor de energía. Y cuando actúa el parasimpático es más de conservación, preservación de energía o de reposo. No siempre vamos a encontrar actividad de los dos sistemas en un mismo órgano. Puede haber uno y no estar el otro, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, en el corazón, ¿tenemos función simpática? Sí, produce taquicardia. ¿Y tenemos función parasimpática? Sí, por reflejo vagal tenemos bradicardia. Pero no en todos los órganos tenemos la actividad. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, ¿tienen efecto simpático? Simpático, sí, ¿no? Perfecto. No. Estamos nerviosos y empezamos a sudar. Perfecto. ¿Pero tiene parasimpático? No. No. O es mínimo, ¿de acuerdo? Entonces no todos los sistemas o los órganos tienen funcionamiento de los dos sistemas. Puede haber uno, puede haber otro, o pueden estar los dos, ¿de acuerdo? Lo veremos en la segunda semana, en la parte final que se llama neurofunción, ¿de acuerdo? Bien, ya sabemos cómo está organizado, qué órganos lo componen. Termina nuestra clase hasta las 11, ¿verdad? Sí. ¿Están cansados? Bueno, por ser el primer día vamos a hacer ejercicio, vamos a ejercitar exactamente esto, miren, la neurona. Bueno, ya sabemos qué es el sistema nervioso, cómo se organiza desde el punto de vista anatómico y más o menos cómo funciona, dependiendo de esa organización. Sabemos ya cómo está organizado. Ahora vamos a ver qué elementos celulares lo componen. Entonces se van a encontrar dos tipos fundamentales de células en todo el sistema nervioso, que son la célula especializada para llevar a cabo las funciones específicas del sistema nervioso, que es la neurona. Si vimos que tiene tres funciones particulares, que son las de recibir los estímulos, que son la parte aferente, integrarla y luego transmitirla a través de la función efectora, pues debe de ser una célula muy particular, ¿verdad? Tiene que ser una célula que se excite y transmita, ¿verdad? Esa es una característica de las neuronas. ¿Qué otro tejido o qué otra célula pudiera tener una actividad parecida, una función parecida, de ser excitable? ¿Qué otra célula? Las musculares. Perfecto, son las dos únicas, ¿verdad? Muscular y la neurona son capaces de excitarse. Nada más que una se contrae y esta se excita y transmite. Entonces su función básica es la de excitarse y transmitir ese impulso. Y lo hace particular, por eso le llamamos unidad funcional del sistema nervioso. Son las que hacen funcionar el sistema nervioso. Pero aparte tenemos otras células que sirven de soporte o sostén en el sistema nervioso, que están ahí a un lado de las neuronas, pero que no se excitan y no transmiten los impulsos. Se llama neuroglia, ¿sí? Las neuronas son la parte funcional, se excita, célula excitable y transmite, pero tiene una cualidad que ha perdido su capacidad de realizar divisiones mitóticas. Mientras que la neuroglia son células de soporte o de sostén. La glía, si hacemos la traducción literal, sería como de pegamento. Entonces los neuroanatomistas antes decían que estas células solo servían para estar ahí a un lado de la neurona, dándole estructura y soporte. Pero no, se ha visto que son fisiológicamente más complejas. Habrá células que producen un efecto trófico en la neurona, le mantiene su medio ambiente en condiciones favorables para que trabaje y le regula los niveles de potasio ahí afuera de la neurona para que trabaje. ¿Alguien? No. Entonces no solamente son de soportarla y de mandarle estructura al sistema nervioso, sino que tienen más funciones que ayudan a la neurona que esté viva
y que esté funcional. Ahorita lo vamos a ver. Si sacamos en cantidades, las neuronas son en menor cantidad. Más o menos sería una proporción, habría 25 veces más neuroglia que neuronas. Es decir, hay más tejido de soporte que funcional, pero con esa proporción es adecuada. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuestiones muy particulares. Primero, de la neurona. ¿Qué saben ustedes de la neurona? Aparte de que es una célula que se excita y que transmite, ¿tiene alguna constitución específica? A ver, ayúdenme. Pues básicamente es el soma, que es el cuerpo celular, que tiene el núcleo, y luego tiene las dendritas, que son como que las ramificaciones, y luego está el axón, que es la parte terminal, que es la parte como más larga, que es que las dendritas son muchas y el axón nomás es uno, que o sea, uno es como que el más largo. Ok. Entonces, sí, adelante. Las dendritas son aferentes. Bueno, según yo, las dendritas a donde llega todo, después en el receptora, ¿no? La parte receptora. Ajá. Se integra en el cuerpo y el axón transmite la señal. Muy bien. Si se fijan, ya de entrada la forma es diferente a otro tipo de células, ¿no? Y sí debemos de descubrir las estructuras que la conforman. Entonces vamos en esta parte que es el soma. Cuando se agrupan los somas, imagínense 1000 o 1.000.000 de estas neuronas, 1000 neuronas juntas, todos los somas juntos. ¿Ese cómo le íbamos a llamar en el sistema nervioso central? ¿Núcleo? Núcleo. Y si fuera en el periférico, Ganglio. ganglio. Y todos estos axones, si estuvieran los 1000 axones de estas neuronas, 1000 axones juntos, formando un cordón en el sistema nervioso central, lo vamos a llamar, muy bien, es un haz o un cordón. Y si fuera en el periférico, nervio. Entonces, cuando hablamos el nervio, sabemos que son estas neuronas, esa estructura que tiene, los axones están juntos y forman un nervio. Todos los axones de ese cordón serían, si es periférico se llaman nervios, si es en el central es cordón. ¿Está bien? Entonces, muy bien, primero es el soma. El soma es como el cuerpo celular y ahí tenemos estructuras muy bien, nos decía Fernanda, el núcleo, mitocondrias, lisosomas, y hay una estructura muy particular que es importante que lo comprendan, es el sistema. ¿Sí, Ariana? Doctor, una pregunta. En Tórtora habla también de la unión de los axones como el tracto en el sistema nervioso central. ¿Igual sería correcto o es más sí, o mejor? Tracto es correcto en el sistema nervioso central. Esos son 3 sinónimos. Y por fuera, en el periférico, solamente lo conocemos como nervio, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, en el soma hay una estructura que es el sistema retículo, el sistema el rugoso, productor de proteínas, que no lo vamos a encontrar en el axón, porque las proteínas se van a sintetizar ahí y van a ser transportadas al axón por mecanismos de transporte lento o transporte rápido, que los vamos a ver más adelante. Entonces tiene mitocondrias, lisosomas, retículo endoplásmico rugoso para la producción de proteínas, núcleo, y de ahí se desprenden unas estructuras que se llaman, todo lo que sale de la neurona, del soma, se llama neuritas. Hay una neurita que se llama dendrita y una neurita que se llama axón. ¿No hay duda? Las dos se llaman neuritas, pero las que salen del cuerpo se llaman dendritas y este largo se llama axón. Entonces, dos tipos de prominencias llamadas neuritas, unas son las dendritas y otras son el axón.
Las dendritas, bien nos comentaba Areli, que son la parte donde tiene una gran cantidad de receptores. Es decir, pudiera ser la parte de la neurona que es la encargada de percibir el estímulo. Ahí es donde es estimulada. Ahí se recibe el estímulo y hay una estructura aquí más adelante, se la señalo. Les voy a poner la siguiente. Aparte tenemos lo que se conoce como cono axónico, segmento inicial, y aquí habría una estructura que se llama zona de gatillo, en donde después de recibir el estímulo en la dendrita, inicia el proceso de despolarización de la neurona, esta capacidad que tiene de despolarizarse. Entonces aquí es donde se genera. ¿Por qué lo hace particular esta zona? Pues porque aquí tiene grandes cantidades de canales de sodio. Lo vamos a ver el viernes, cómo se va a llevar a cabo este proceso electroquímico de la despolarización de la neurona. Ese impulso, una vez que se genera y se empieza a despolarizar, se transmite a todo el axón. Entonces, aquí si se fijan, este axón puede estar recubierto por mielina y hace que se dé un fenómeno, se llama fenómeno de transmisión saltatoria, que lo vamos a ver específicamente, y que le daría la ventaja de que se garantice la transmisión o la despolarización total del axón y la velocidad, que sea más rápida y efectiva, para culminar en esta parte final en lo que se conoce como el axón terminal o el bulbo terminal en esta. Este bulbo terminal tiene la característica que ahí hay vesículas cargadas de neurotransmisores. Entonces, esta neurona que fue estimulada en sus dendritas se despolarizó, culminó con el vaciamiento de las vesículas en el bulbo terminal de los neurotransmisores, con el vaciamiento de las vesículas, vaciando el neurotransmisor al surco sináptico, que vamos a ver más adelante, para transmitir la excitación o excitar a la siguiente neurona. Entonces, con esto vamos a cumplir la función básica, que es excitarse y transmitir el impulso a la siguiente. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver químicamente muy bien en la sesión del viernes, que vamos a ver potenciales y vamos a ver sinapsis. Entonces vamos a ver cómo se despolariza, cómo se abre el canal, cómo se mueve el sodio, cómo se mueve el potasio. Y aquí para que se vacíen las vesículas y vierta el neurotransmisor, fundamentalmente se debe al calcio. El calcio es el que, una vez que ingresa a la célula, provoca que la vesícula se pegue a la membrana del bulbo terminal y expulse el neurotransmisor. Eso lo vamos a ver el viernes. Pero bueno, ya vimos que es una célula muy particular, con su forma y sus estructuras muy características. La hace especial porque es excitable y capaz de transmitir el impulso. Aquí les ponía la señalización del cono axónico, del segmento inicial y de la zona en gatillo, que es donde se genera o se gesta el impulso para la generación del potencial. ¿De acuerdo? Y todas las neuronas son iguales. Estamos estudiando la neurona como parte, la célula funcional del sistema nervioso. Entonces tenemos que la neurona, las características que tiene, pero todas son iguales. Pues no, hay una clasificación. Esta clasificación se llama clasificación estructural. Habrá clasificaciones por tamaño, ¿sí? Pero según la forma como está la neurona, se le da un nombre. A ver, tenemos la primera, se llama neurona multipolar. ¿Qué características tiene esa neurona multipolar? ¿Qué es esta? Fíjense, tiene su soma, sus dendritas y su axón, ¿sí?
Entonces, la característica es de que tiene varias dendritas y que del soma se desprende su axón. Una multipolar porque tiene polos acá arriba y tiene un terminal que es el axón. Siguiente tipo. Si la ven, esta es muy común como neurona motora, es decir, la vía motora, la que viene de la corteza cerebral y que va a llegar a la médula, y de la médula va a salir otra que va al dedo gordo del pie a producir el movimiento. Ese tipo de neuronas muy largas que vienen desde la corteza y que miden 1 metro tendrían esta estructura, se llaman multipolar, ¿verdad? Entonces las motoras casi todas van a ser de este tipo. Pero luego tenemos las bipolares. ¿Qué dicen las bipolares? Solamente tiene una dendrita y un axón. Entonces, si se fijan, solamente hay estas dos estructuras como propias. No hay muchas dendritas, solo una. Estas la vamos a encontrar en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Tengo una duda. Sí. Para poder diferenciar esa... Ya no te escuchamos, Arely. Tienes inestabilidad en tu internet. Ya sé que no te escuchamos porque... Sí, se trabó, ¿verdad? Se trabó, ajá. A ver, dinos. Para diferenciar las dendritas del axón, ¿podría ser por las vainas de mielina? O sea, que pues el axón tiene las vainas y la dendrita no. Bueno, pudiera ser una... O sea, si tratas de identificar las estructuras, pudieras tomar como referencia las bandas de mielina. El problema es de que no todos los axones están mielinizados. Lo vamos a ver más adelante, que habrá algunos que no tienen mielina, ¿verdad? Son amielínicos. Pues aquí más bien por las ramificaciones. Este es un cordón grueso, o sea, si se fijan, la dendrita es muy delgadita. Y el cordón, lo que hace el axón, pues es un cordón grueso, es lo que le da la característica así como muy del nervio, ¿no? Cuando está con varios axones. Sí, no, de nada. Y por último, las unipolares, en donde si se fijan, el cuerpo está independiente y surge, da un axón hacia un lado y las dendritas hacia el otro. Esa es una pseudo multipolar, ¿no? Simplemente por la distribución o la estructura del soma, o más bien la relación del soma con relación a las dos neuritas, tanto el axón como las dendritas. Y vean dónde está la zona en gatillo, es decir, la zona en donde se dispara el estímulo está acá arriba, a diferencia de la multipolar. Vean, la zona en gatillo debe de estar en el cono axónico saliendo del soma, ¿verdad? Entonces son características. Esto es de acuerdo a su estructura. Por ahí en el SNEL se van a encontrar otra, no la puse, pero la podemos tomar en cuenta, que es de acuerdo a su tamaño. Las neuronas muy grandes se les llaman neuronas Golgi tipo 1. ¿Cuáles van a ser? Pues imagínense esa neurona que viene desde la corteza motora y va a la médula, mide 1,5 metros, ¿sí? O 1 metro. Es una Golgi tipo 1. Y la Golgi tipo 2 son neuronas muy cortitas. Por ejemplo, lo vamos a ver en el cerebelo. Hay unas neuronas pequeñísimas que simplemente sirven para comunicar una neurona con otra. Son neuronas de asociación, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Ya están cansados? ¿No? Y tenemos la parte... Fue la descripción muy general de la neurona. La siguiente tipo celular, o los tipos celulares, se engloban en una clasificación general que se llama neuroglia.
Es decir, todas las células que no están en el sistema nervioso, pero que no son neuronas, es decir, no son células funcionales. Estas células se les llama células de soporte, pero ahorita vamos a ver las características de cada una de ellas. Hay 6 tipos de células neurogliales, pero 4 de ellas están en el sistema nervioso central y 2 estarían en el periférico. Por ejemplo, tenemos los astrocitos, los oligodendrocitos, las células microgliales, que serían los macrófagos del sistema nervioso, y las células ependimarias estarían en el sistema nervioso central. Entonces, les voy a señalar alguna. Por ejemplo, este es un astrocito, estas células. Los astrocitos son células estrelladas, como su nombre lo indica, y son las células que van resanando los sitios de lesión. Si se lesiona una neurona y se muere, queda un boquete, digámoslo así, estructural. El astrocito tiene la función de llegar a tapizar esa zona que quedó descubierta. Pero aparte tiene la capacidad de regular las concentraciones de sodio y crearle un microambiente a la neurona propicio para su supervivencia y para que lleve a cabo sus funciones excitatorias, sobre todo manteniendo las concentraciones de potasio. Este astrocito, ahorita lo vemos en particular, pero hay otro, pequeñito que está aquí arriba. Esto se llama célula microgliar o de la microglia. Ese es el fagocito del sistema nervioso. Los fagocitos que están circulando, ¿cómo se llaman los fagocitos que circulan? Macrófagos. Ese macrófago en el sistema nervioso se llama microglia, ¿sí? Si está en la piel se llama célula de Langerhans, si está en el hueso se llama osteoclasto, si está en el hígado, ¿cómo se llaman los fagocitos? Cuando están en el hígado, los fagocitos especializados, los macrófagos. ¿La de Langerhans no era de otro, del hígado? No, las del hígado son células de Kupffer, son los macrófagos especializados en el hígado. En la piel Langerhans, en el hueso osteoclasto, en el cerebro, o sea, microglia, es el barrendero, el que se encarga de recoger todos los detritos celulares, productos de desecho o de degradación celular, se encarga de fagocitarlos y darles proceso, ¿no? Entonces eso, el barrendero del sistema nervioso sería la microglia. Y tenemos las células ependimarias que estarían aquí abajo. Estas pues su función es la de estar produciendo y regulando las características del líquido cefalorraquídeo. Estas 4 están en el sistema nervioso central. Y nos quedaban los oligodendrocitos, que serían estas estructuras celulares un poquito más complejas que se ven aquí y que están así como envolviendo los axones de las neuronas. ¿Sí los ven? O sea, un oligodendrocito y vean cómo cubre los axones de las neuronas. Estos son los productores de la mielina, son los que están mielinizando los axones de las neuronas. Dentro del sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos. El que se encarga de la mielinización en el periférico, en el sistema nervioso periférico, se llama células de Schwann. ¿Sí? Si se fijan, un oligodendrocito le da supervisión y mantenimiento a los axones de varias neuronas, mientras que la célula de Schwann, ahorita la vemos, solamente se encarga de una neurona. ¿Sí?
de una por una solamente. Bueno, a ver, estas son ya las descripciones, muy particulares. Lo que les comentaba, las dos que están fuera, y están las células satélite, que dan estructura y soporte, pero están fuera del sistema nervioso central. Y los tipos en particular, les describo el astrocito, que les decía que tiene una función de reestructuración, de soporte, pero aparte de mantener las concentraciones, la adecuación del líquido o más bien del medio ambiente alrededor de la neurona, ¿sí? Principalmente el potasio. Los oligodendrocitos, les comentaba, el encargado de la génesis o la formación de las vainas de mielina en las neuronas, de varias neuronas a la vez. La microglia, que serían los fagocitos, sean estas verdes, pequeñitas, es el macrófago del sistema nervioso. ¿Cuál nos hizo falta? A ver, tenemos astrocitos. La ependimocitos. Los ependimocitos, a ver, aquí están. Estas están aquí abajo. Lógicamente están en el tejido coroideo, que es el que se encarga. Aquí están produciendo líquido cefalorraquídeo. Algunas de ellas producen el líquido cefalorraquídeo y algunas otras se encargan del mantenimiento de las concentraciones adecuadas y de la cantidad adecuada. Entonces se encargan de regular cantidad. Uno lo produce y el otro se encarga de mantener la calidad y la cantidad de este líquido cefalorraquídeo, que es el que mantiene o da soporte hidroneumático, digámoslo así, hidráulico más que nada, del sistema nervioso. Imagínense que fuera una estructura que no tuviera líquido cefalorraquídeo. El cerebro, por el peso de la gravedad, por el efecto de la gravedad, se colapsaría contra la base del cráneo. Entonces el líquido cefalorraquídeo lo que hace, pues da una interfase líquida y mantiene como, digámoslo así, flotando en un medio líquido dentro de la cavidad craneana. Lo amortigua, le da esa protección y sobre todo evita que se colapse contra la base del cráneo por efecto gravitacional. Aparte de que está vinculado con como que proporciona algunos nutrientes, mantiene condiciones de pH, etcétera, dentro del sistema nervioso. Muy bien, pues entonces esas serían las células de la microglia. Denle una revisada para que vean cuestiones muy finas, pero lo general lo platicamos. Fuera del sistema nervioso, en el periférico encontramos las células de Schwann, que son las que se encargan de mielinizar los axones del periférico, del sistema nervioso periférico, y simplemente es una célula de Schwann por cada axón. Es muy individual su función. Mielina, sí, lo vamos a ver más adelante. Doctor, tengo una duda sobre las células de Schwann. Ajá. Es que decía que una sola mieliniza un solo axón, pero que una sola podía rodear 20 o más axones desmielinizados. O sea, ¿esos no los va a mielinizar? ¿Los va a dejar así, nada más los rodea? Sí. O sea, los mantiene unidos, los mantiene en conjunción, pero no se encarga de su mielinización. La mielinización es todo un proceso. Ahí en el tórtora hay un apartado casi al final de este capítulo que estamos viendo. Justo después de las células. ¿No? Exactamente, ahí se ve todo el proceso de mielinización. Denle una repasada para verlo muy puntualmente, porque es todo un proceso. Y es asiento de algunas patologías. Si se fijan, hay algunas patologías modernas, no modernas, sino que están de moda, en donde la fisiopatología o la disfunción del sistema nervioso depende de que no hay mielina o hay anticuerpos que destruyeron la mielina, ¿verdad? ¿Como cuál?
Esclerosis múltiple. Exactamente. Es un autoinmune y esa va a destruir y desmieliniza, y eso produce muchos defectos en la estabilidad del sistema motor sobre todo, pero en la funcionalidad pues transmisora del axón, que es eso simplemente porque hace falta mielina, ¿sí? Hay algunas vacunas, por eso hay tantos reacios a la vacunación, no porque produzca autismo, pero hay vacunas que pueden provocar que los anticuerpos que se generan sean con algunos de ellos contra mielina. Entonces, el aplicarse una vacuna puede provocar desmielinización y provocar una alteración neurológica motora secundaria a una vacuna. No todas. Yo no soy antivacuna, pero por ejemplo la vacuna de la rabia. La vacuna de la rabia, por eso se usa exactamente, muy puntualmente en pacientes que fueron mordidos y que son de alto riesgo. Una vez que se diagnosticó en el perro y que fue positivo, entonces está justificado utilizar la vacuna de la rabia, porque no se utiliza así de manera como profiláctica. Ay, me mordió y pues me la pongo por si acaso. No, eso no se usa. Solamente en Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, como íbamos a trabajar con cánidos y con primates no humanos, era necesario que te pusieran la vacuna. Entonces yo le decía, doctora, me va a provocar desmielinización, la voy a hacer responsable. No, dice, no pasa nada. Pero está demostrado que la vacuna de la rabia puede producir como secuela una desmielinización. No pasa nada, pero doctor, sí es un riesgo. Cuando genera desmielinización, ¿se ve afectado el oligodendrocito y la de Schwann muy poco, o las dos, o una no? Lo que pasa es de que según la patología, cuando es autoinmune, el anticuerpo es contra la vaina, no contra la célula productora. Entonces va destruyendo y los deja desprovistos. O sea, las células en sí funcionan. Sí, el anticuerpo no sería contra la célula. Pero entonces donde encuentre la proteína o la lipoproteína, la destruye. Entonces ese es el gran problema. Y por eso es paulatino. O sea, la evolución, ustedes ven en la esclerosis múltiple, pues es paulatino. Van degenerando poco a poco hasta que ya entran en disfunción muscular final, ¿verdad? Eso lo podemos platicar. Vamos a ver el caso de esclerosis amiotrófica, lateral amiotrófica, alguna cosa así, es una situación problema. Podemos discutir esa parte, ¿no? ¿Sí? Bueno, algo más. Déjenme ver. Ya esas las adicioné y son para complementar la sesión del viernes. El viernes nos vemos la parte electroquímica, es decir, la parte funcional de la neurona, cómo funciona, y muy puntual. Hay que ver canales, qué canales son los que están funcionando y en qué etapas se da todas estas actividades electroquímicas, ¿de acuerdo? Un estímulo que puede ser mecánico, químico, eléctrico, térmico, se transforma después en movimiento de electrolitos. Eso lo hace químico y después este químico da un potencial eléctrico. Y lo que produce que se genera un impulso que puede ser transferido a la siguiente neurona a través de un neurotransmisor. Es decir, la sinapsis va a seguir siendo química, no eléctrica. ¿De acuerdo? Sí, lo vemos el viernes. ¿Algo que quieran comentar? Doctor, yo tengo una duda. Andrea, sí. ¿El quiz va a ser de todo lo que tenemos que ver en la semana o solo de esto? El quiz primero está marcado como un quiz diagnóstico y es para ver qué tanto saben de neuro. Entonces no se preocupen mucho, pero
con lo que saben ahorita, pues ya van a poder contestar algunas de las preguntas. En realidad, este primero es más diagnóstico que válido, ¿no? Como para calificación y eso. Pero voy a procurar, el quiz está hecho para lo que se va a ver en la semana. Gracias, doctor. Como se los voy a aplicar en viernes, pues ya van a tener algo de conocimiento para que sea más fácil para ustedes, ¿no? No estamos haciendo trampa, por supuesto. Gracias. Simplemente le sacamos ventaja al conocimiento teórico. ¿Están de acuerdo? Entonces el viernes llegamos temprano, a las 9, hacemos el quiz y vemos la segunda parte de los temas que están marcados en su carta de objetivos. Revisen el Canvas a ver si tienen alguna duda, la comentan. Doctor, Dígame. en cuanto a lo de la siguiente clase, leí que decía de lo de potencial de acción y potencial de reposo. ¿El graduado también lo debemos de estudiar o ese no? Lo revisemos todo y ya es más fácil que quitemos lo que no nos sirva. Por ejemplo, ahorita, sin ser el tema, pero sinapsis, van a ver que hay una química y una eléctrica, pero un tipo de sinapsis no se ve en los mamíferos, ¿sí me entienden? Entonces podemos leerla a las dos en qué consiste, o leer toda la información, y la discutimos y podemos discriminar y quitar la información que esté de más, ¿no? Pero o sea, si leemos el potencial léanlo. graduado. Sí, leanlo. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo que sugieran? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, nos veríamos el viernes, les doy oportunidad, a lo mejor tienen ahorita clase. ¿Quién estaría conmigo mañana en el bloque práctico? O en la parte práctica del bloque. ¿Nadie? No sé. ¿A qué hora? Se me hace que usted sí, Jimena. No lo sé. Voy a revisar. Sí, dígame, Andrea. ¿A qué hora la practica usted? De 8 a 12. Los miércoles. Y hay 3 grupos. No, yo la tengo hasta las 3. Ok. Bueno. Entonces, los que no nos veríamos nos vemos el jueves en morfofisio renal y el viernes en neuro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, cuídense mucho. Igual. Muchas No, gracias. las cosas no se Gracias. vayan afuera. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.